Buenas noches, reciban un fraterno saludo de paz y bien. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Vamos a dar inicio a la actividad con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la familia que me diste, por el amor que nos une y por estar en fraternidad y santa paz. Señor, ayúdanos a estar unidos y que podamos crecer en la comprensión y el diálogo familiar. Quita en nosotros la raíz de la amargura, la intolerancia. Danos la posibilidad de vernos con los ojos del amor al estilo de Jesús de Nazaret y Francisco de Asís. Amén. Les damos la bienvenida a este encuentro Escuela de Padres denominada Reconectándonos con los comportamientos y las emociones de nuestros hijos, el cual se realizará con el objetivo de establecer pautas al interior de la familia que permitan el manejo de momentos difíciles. Estaremos escuchando a los profesionales: Pedro Agustín Garzón Vanegas, psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz, neuropsicólogo especialista en demencias de la Universidad de Barcelona, con entrenamiento en mindfulness, entrenamiento en terapia racional emotiva conductual con niños y adolescentes, entrenamiento en terapia dialéctica comportamental y candidato a doctor en ciencias en neurociencias cognitivas aplicadas de la Universidad Maimónides, Argentina. También a Blanca Luz Jojoa, psicóloga. Les informo que tenemos el chat habilitado para que puedan realizar sus preguntas y al final dejaremos un espacio para resolverlas. La asistencia será tomada por medio de la plataforma con su ingreso a este evento en vivo y al finalizar compartiremos un enlace en el que ustedes podrán no solo confirmar su asistencia, sino también evaluar la actividad. Muchas gracias. Ahora damos paso a nuestros expositores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Viviana, que nos ha invitado muy gentilmente. Actualmente en Maizal estamos trabajando con un equipo bien interesante y parte de este equipo es Lucy también, quien trabaja con nosotros. Lo importante de todo esto es comenzar a entender un poco todas estas emociones de los niños y allí vamos, para que una vida de nosotros merezca ser vivida. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias, muy amable. Pues allí estamos trabajando con psicólogos, personas en desarrollo familiar y estamos impactando un poco más allá de lo que significa un trabajo individual. También hacemos trabajo grupal. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que reconectarnos con las emociones y los comportamientos de nuestros hijos, porque de eso va a depender parte de lo que significa construir familia. E ir construyendo familia es un evento de valores. Así que nosotros vamos a impactar un poco cuando entendamos un poco las emociones y cuando sabemos que los comportamientos de los niños son fácilmente entendibles desde varios aspectos. Y el objetivo de este trabajo es precisamente eso. Vamos a trabajar específicamente en emociones y en comportamientos de nuestros hijos para saber qué está pasando allí y cómo nosotros podemos aportar. Siguiente, por favor. Bien, hay que recordar que nuestros padres, ¿sí?, también sufrieron esto y obviamente ustedes también como padres están pasando por ello. Y es que hacemos comportamientos que a veces son comportamientos que no nos damos cuenta por qué, pero pasan. Una discusión en casa, una dificultad por algo que yo hago como por ejemplo servir de una manera inadecuada el desayuno y otras cosas más, a veces las hago en piloto automático, a veces despertar a los niños, vete para la ducha, ya vamos a tener clase. Todas estas cosas se vuelven piloto automático y no lo disfrutamos. Así que es interesante que ustedes disminuyan un poco ese piloto automático. ¿Y cuál es la intención? Miren, los invito a hacer juegos sencillos con los pequeños. Empiecen desde ya y empiecen a trabajar con los pequeños a que ellos tengan un poquito de atención plena, que estén con ellos ahí. Y en algún momento ustedes pueden comenzar a trabajar cosas como, por ejemplo, jugar a la tortuga. Parece muy sencillo, pero es muy bonito también para ellos. Y es un juego muy simple, como decir, el que sea más tortuga, entonces va a ganar. Y esto, jugar con los niños a esto nos va a permitir parar. Y obviamente ya no tendré ese piloto automático de reacciones que yo muchas veces hago y no me doy cuenta. Y al final de la jornada termino muy cansado, no sé lo que
mi hijo con múltiples reclamos y tal vez indispuesto. Primer elemento clave e importante, por favor, detecte el piloto automático y si tú, la mamá que está al lado, también lo encuentra él como muy acelerado, como preocupado por su teletrabajo, por favor hágaselo ver que también es importante los pequeños. Y allí es donde ustedes van a impactar muchísimo. Entonces, primer elemento en esta charla, por favor, detecten en el otro el piloto automático, que son comportamientos que de alguna manera uno hace automatizado y que no tiene sentido. No lo olviden, es muy importante desde aprovechar un duchazo hasta comenzar a jugar con los niños como si ellos fueran tortugas. Es muy interesante este juego porque les puede facilitar mucho volver a la aquí y a la hora. Siguiente, por favor. Bien, y también tenemos muchos pensamientos. Ahora ya me hizo pataleta otra vez. Va perdiendo materias. ¿Cómo es posible si lo estamos acompañando en todo? Ahora se la pasa solamente jugando en el celular y ahora no nos pone cuidado. Caramba, me quedó difícil la crianza. Qué aterrador es esto. Todas estas son ideas que van y vienen como si fueran una mente de mono, como que pienso, voy para todos lados, me pongo indispuesto. Qué importante es que ustedes, por favor, tomen un respiro, vuelvan a sí mismos y vuelvan nuevamente a enfocarse en algo muy importante que es volver otra vez a parar. El ejercicio importante de buena reconexión con las emociones de los niños es parar, es que ustedes se queden allí, que no permitan que ese piloto automático comience a funcionar y a dispararse a partir de una mente de mono. Los dos elementos son altamente interconectados y para que yo me comunique con los niños tendré que hacerlo. Es muy importante, así que los invito a que de alguna manera todos esos pensamientos que llegan y van y vienen sobre la crianza del niño, traten de pararlos, vuelvan otra vez con ustedes mismos y hagan un pequeño ejercicio de respiración. Ahora en algunos momentos entra la doctora Lucy y va a explicarles un poquito de ejercicios con respecto a cómo ayudarnos con la mente de mono y tal vez esos comportamientos automatizados que hacemos que afectan un poco el entender y comprender los comportamientos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Viviana y a todo su equipo de trabajo. Para mí es un placer poder estar acá y compartir desde mi saber hacer y de mi experiencia como madre en la crianza de mis dos chiquitos. Bueno, para ti mamá, para ti papá o cuidador principal de su hijo o su hija, es muy interesante poder poner en práctica algunos truquitos, algunos, podríamos decirlo como consejos, que te pudieran servir a ti como padre o madre y poderlos trabajar con tu hijo, ¿sí? Muchas de las veces estamos como padres, ¿sí? Como aquel persona que le brinda esto, material, que le brinda de pronto alimentación, vestido, y en ello encontramos todas las necesidades pues que nuestros chicos a veces necesitan, ¿sí? Necesariamente necesitan, pero no vamos más allá. Y es en el poder disfrutar con él de lo que está viviendo, de lo que está experimentando. Muchas veces evitamos o evadimos situaciones conflictivas y no estamos ahí muchas veces porque la condición humana de alguna manera ha podido desarrollar, practicar o sencillamente tu día a día como un mecanismo de defensa y es el suplir algo que tu hijo te lo pide de manera inmediata o sencillamente le das el celular, le dices no, ya no llores más, toma el celular o ve a ver la televisión y de alguna manera estamos evitando esa emocionalidad de nuestros hijos. La invitación en este momento es a que cada uno de nosotros nos demos permiso, ¿sí? De manera amable, de podernos encontrar inicialmente, cada uno de ustedes reencontrarse con su respiración de manera atenta, consciente, ¿sí? Y de esta manera poder vivir lo que sea que esté pasando, tal y como venga, sea bueno, sea malo, ¿sí? Es normal que como seres humanos queramos siempre experimentar cosas positivas. Pues a quien no le va a gustar siempre estar feliz, ¿sí? Siempre estar dichoso con su familia o sencillamente en su trabajo. Pero la vida no es necesariamente así, ¿sí? Precisamente en la vida hay situaciones que a veces nos retan, ¿sí? Nos retan porque hay situaciones en las que muchas veces nos encontramos en que no sabemos qué hacer
Nuestro papel como en la crianza, por ejemplo, muchas veces ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Es el hijo de pronto que lo etiquetamos como desobediente, como el que no hace caso, como el rebelde, como el agresivo, y sencillamente estamos haciendo algo de manera inconsciente quizá, estamos marcando a nuestro hijo de esa manera. Entonces ya no es Pepito Ramírez, sino es el niño agresivo o es el niño que no hace los deberes, ¿sí? Entonces generalizamos. Y cuando tenemos el caso de un chiquito que de pronto no sigue la norma, ¿sí? Entonces sencillamente es que este muchacho no responde a tal comportamiento, pero a veces lo inundamos siempre de lo negativo y creemos pues finalmente se termina convenciendo de que bueno, yo soy pues el malo, la oveja negra de esta familia y como tal se comporta de esta manera, ¿sí? No suele suceder, ¿sí? La verdad es que nosotros como padres no tenemos un manual donde diga cómo ser el mejor padre para nuestros hijos. En el camino lo vamos aprendiendo, ¿sí? En la lectura, en los programas, en el participar de este tipo de eventos. Eso nos fortalece, nos ayuda, siempre y cuando estemos conscientes, estemos aquí en el ahora. La invitación es para que cada uno de ustedes, por favor, dejen de pronto lo que están haciendo por ahí, con el celular, y sencillamente tomen una postura cómoda, ¿sí? Sentados, si estás con tu hijo o con tu hija, sentaditos con las manos sobre las piernas, con la espalda recta, por favor, y los voy a llevar a un momento de respiración de manera consciente. ¿Por qué respiración de manera consciente? Porque esta es la puerta de entrada que ustedes puedan tener una crianza atenta con sus pequeños. ¿Sí? Porque si no tenemos esa atención plena, es muy difícil que podamos disfrutar de eso tan bonito que es la crianza. Entonces, inicialmente voy a decirles que por favor respiren, ¿sí? Vamos a respirar desde una técnica diafragmática y consiste en tomar aire por nuestra nariz en 3 segundos y exhalamos por la boca en 5. Van a ser 3 respiraciones, ¿sí? Vuelvo y repito, 3 respiraciones. Si quieres cierras los ojos o si no sencillamente miras un punto fijo. Vamos a tomar aire, inhalo, exhalo. Muy, muy lento. Nuevamente, inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Tú que estás del otro lado de la pantalla, por favor sigue respirando de manera consciente. Si a tu mente vienen pensamientos, ideas, de pronto de tu trabajo, de tu jornada extenuante de fuera de la casa o si estuviste en casa, de las tareas de tus hijos, te invito a que este momento sea para ti, única y exclusivamente para ti. Y para poder poner atención a tu respiración en algo tan necesario y tan importante, pues mentalmente vas a decir inhalo y exhalo, siempre respirando. Seguimos respirando y te voy a invitar a ti, padre o madre o cuidador principal, que traigas a tu mente, ¿sí? Que traigas a tu mente una situación en la que quizá hayas vivido hoy o el día pasado, una situación de pronto de malestar emocional, de que de pronto tú ya no podías tolerarlo, de pronto con tu hijo o con tu hija, ¿sí? Imagínate ese momento y permítete experimentar esa cantidad de emociones que pudieron surgir en ese momento, en ti. Y también trata de observar en la otra persona que tienes al frente o que tuviste al frente. ¿Qué emociones pudo estar experimentando? ¿Qué pasó a nuestro alrededor para que se diera esa situación?
quizá como adulta o como adulto, validé esa emoción de mi hijo o de mi hija, o sencillamente lo invalidé. ¿Sí? Cada uno de ustedes sabrá en qué situación imaginariamente pudieron ir, y de pronto pudo darse la situación de que de pronto mi hijo se cayó en la bicicleta y yo estaba un poco aturdida con muchos deberes, con muchas cosas en mi cabeza, y entonces terminé diciéndole a mi hijo: levántese, que usted es un varón, los niños no lloran, ¿sí? Entonces, en una situación como esas, por ejemplo, nuestro hijo o hija se pudo sentir invalidada o invalidado, ¿sí? Porque no reconocimos su emoción. Y de alguna manera eso cierra una puerta de comunicación con nuestros hijos, ¿sí? Porque muchas veces es tan la dificultad que tenemos para tolerar el llanto de nuestros hijos, o la dificultad que tiene con los hermanitos, que nosotros sencillamente decimos: no más, hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces, papá, mamá o cuidador, una vez hecho este ejercicio, retomamos, respiramos nuevamente, hacemos respiración profunda. Y cuando se sientan preparados, pueden abrir sus ojos, o pueden mover sus piernas, o pueden mover sus brazos. ¿Listos, papá? Entonces la invitación, papás, es de que donde está tu mente, estés tú, ¿sí? Si estás con tu hijo tratando de solucionar una dificultad, pues que tu mente esté en eso, en esa problemática, en cómo yo puedo orientar a mi hijo, en cómo yo valido su emoción, ¿sí? Entonces, cómo yo puedo decirle a mi hijo: está bien que estés triste, que perdió este juguete, ¿sí? Reconozco que yo también me hubiera puesto triste porque yo sé que es un juguete que tú querías mucho, ¿sí? Pero de pronto no te valido el hecho de que tú le hayas pegado a tu hermanito, por ejemplo, por el hecho de que tú pensaste que él te dañó tu juguete, sin tener evidencias, ¿sí? Entonces, por favor, seguimos. Bueno, el ejercicio que acabamos de hacer, que está focalizado en la atención plena, precisamente nos permite que cada ser humano podamos poner atención o focalizar nuestra atención a algo, ¿sí? A algo que está sucediendo. Que si yo estoy comiendo, pues sencillamente estoy comiendo. Me doy el permiso para poder disfrutar de eso que estoy comiendo. Y lo voy a vivir con aceptación, sin apego ni rechazo, ¿sí? Practicar atención plena en la crianza con nuestros hijos puede reducir el sufrimiento, papás, y al mismo tiempo aumenta nuestra capacidad de experimentar el placer y la alegría, porque quizá eso que yo veo como catastrófico, como terrible, ¿sí? Porque en mi mente llegan y salen muchos pensamientos del orden de que es terrible, de que es insoportable, de que no lo puedo hacer. Si no practico atención plena, pues sencillamente mi comportamiento se va a ver reflejado. Entonces la invitación, papás, es de que practiquemos respiración, atención plena, que focalicemos nuestra atención a eso que está sucediendo, así sea desagradable. No evitemos eso, porque entre más evitemos una situación que puede ser desagradable, pues sencillamente más nos indisponemos, y esa tolerancia al malestar pues va a ser mínima. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo hacer atención plena? No es sencillamente respirar, ¿sí? No es solamente respirar con focalización. Para poder tener atención plena necesitamos observar, ¿sí? Cada uno internamente y por fuera también. Tú haces una observación interna. ¿Qué está pasando conmigo? Por ejemplo, si nos vamos a las emociones, papás, recordemos que hay 6 emociones, entre comillas, primarias, ¿sí? Una que es la alegría, la tristeza, el desagrado, el miedo, la sorpresa, me parece que me faltó, y la ira. Dentro de esas hay una que es la que más brilla,
y es la alegría. Quizá uno dijera, es como, está como muy poquito, no hay como un equilibrio, no hay un balance, ¿verdad? Pero necesariamente todas son muy importantes. Todas las emociones son importantes y nos hacen ser lo que somos. Y son también tan importantes porque nos muestran o hacen que las otras personas vean en nosotros una emocionalidad, una situación de conflicto, de dolor. Es una forma de pedir ayuda sin decir palabras, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este paso para poder poner atención en observar, necesariamente tengo que saber qué emoción está cursando en mí. Si yo, mamá, estoy en una situación de dificultad con mi hijo de 8 años, porque no quiere hacer la tarea, porque de pronto ya está cansado, y yo no veo que en mí hay una emoción de ira, que puede que no necesariamente sea por lo que está sucediendo ahí, sino que se me quemó el arroz, me llegó la cuenta y están altísimas y este mes me colgué con las cuentas, entonces tengo ira, ¿sí? Tengo tristeza también. Y muchas veces cuando no soy consciente de esa observación interna, de saber cómo estoy yo, pues de pronto voy y entonces con mi hijo no reacciono de la mejor manera, ¿sí? De pronto reacciono de manera impulsiva y de pronto termino jalándolo, ¿sí? Pellizcándolo y así muchos otros comportamientos de pronto inadecuados que no son lo mejor pues para la crianza de nuestros hijos. Pero si yo pongo en práctica el observar primero, me doy cuenta cómo estoy yo, ¿sí? Cómo estoy tranquila, ¿sí? Si está en una situación de dificultad con su hijo porque no ha hecho la tarea, ¿sí? ¿Qué emoción tengo? ¿Cómo puedo acercarme a él? ¿Sí? Si veo que mi hijo está igual de pronto si yo no estoy, no sé lo que siento y mi hijo está igual, pues el resultado va a ser un poco más caótico, ¿sí? Entonces, primero respira, cálmate, mira cómo estás tú, cómo está afuera, cómo está el ambiente, cómo está tu hijo y después sí, mira a ver qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esa emoción? Porque es normal, o sea, nosotros somos seres humanos y también sentimos ira, también nos frustramos, también lloramos, también nos da desagrado algunas situaciones, algunas cosas, pero entonces pongamos en práctica el observar, el describir, eso, ¿dónde estoy sintiendo ira? ¿En qué parte de mi cuerpo? Y esa ira, qué quiere que yo haga con esa ira? Pero que tú de manera consciente vas a pensar y vas a participar de esa emoción, ¿sí? En el caso de la ira, ¿cómo puedes participar de la ira? Respira profundo, da un paso atrás, ¿sí? Y pregúntate mentalmente, ¿qué es lo que mi hijo quiere que yo le diga en ese momento o que yo haga? Trata de ponerte en los zapatos de él. Es que a veces se nos olvida tanto de que nosotros fuimos niños y que en algún momento también tuvimos una situación en la que quisimos rebelarnos, en la que de pronto no hacíamos caso, ¿sí? Pero como ya somos grandes, ya pensamos de manera racional, pero a veces pecamos porque no regulamos nuestras emociones y terminamos desembarrándola con nuestros hijos. Entonces, muy atentamente, padres, observen su emoción, describan su emoción, dónde la sienten y participen de esa emoción, ¿sí? Pero participen en positivo de esa emoción. Siguiente, por favor. Cuando estoy experimentando atención plena, ¿sí? Primero hago una respiración atenta, focalizo mi atención, ¿sí? Me doy cuenta de mi cuerpo, de cómo están mis músculos, de cómo están mis pies, si están cansados, o si por el contrario mis piernas están descansadas, ¿sí? Eso me permite vivir el aquí y el ahora, papás. Desen ese espacio, traten de practicarlo. Y en algo tan sencillo como, por ejemplo, bañarse. Eso es un hábito que lo hacemos todos los días. Y muchas veces en nuestros talleres les preguntamos a los adultos, usted joven o señorita, cuénteme, ¿usted se baña sola o acompañada?
Y entonces todos quedan así con la cara, como así, como así que con quién me baño, pues sola. Y entonces uno dice, seguro que se baña sola, porque es que en nuestra mente de mono hay muchas cosas. Tengo que hacer el arroz, y es que tengo que empacar esto de la lonchera de mis hijos, es que verdad que tengo que ir a pagar los recibos. Y entonces no nos damos el espacio para sencillamente percibir eso tan bonito, un momento para ti, para que puedas sentir la sensación del agua caer por tu cuerpo, ¿sí? Pero como estamos en esa mente de que estamos en piloto automático, hacemos las cosas de manera tan automática que nos perdemos de todos esos momentos bonitos que de alguna manera nos sacan de una situación de malestar, de sufrimiento. Siguiente. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Sí? Nosotros le apostamos desde DBTG Cafetero en nuestros diferentes talleres que hacemos a padres y trabajamos con los niños también, es a que los padres puedan tener una crianza desde el amor con sus hijos, ¿sí? Que sea atenta a dificultades. No nos digamos mentiras. No como papá o mamá quisiera que todo sea felicidad, que todo sea tranquilo, que no lloren los niños, que obedezcan. Pero bueno, eso será en las películas, en la fantasía, porque la vida real no es así. Ni siquiera el niño que sea pues como más puestico que uno dice, pero él va a tener sus momentos en los que también se revele y es normal, ¿sí? No podemos pretender que nuestros hijos sean perfectos, que no se equivoquen, no. A través de la crianza atenta, pues eso es como un permiso que te das tú, padre o madre, a que te des un tiempo, ¿sí? Un tiempo para saber lo que estás sintiendo en ti, qué está pasando contigo. Exige paciencia y es que no la miden toda muchas veces, ¿sí? Entonces la paciencia, uno dice, no, ¿qué voy a hacer? Pero mentira es que nosotros sí tenemos paciencia, solamente que hay que cultivarla, ¿sí? Es una revisión personal, un compromiso emocional. Cuando hablamos de una revisión personal es cómo fue mi crianza, si de pronto mi crianza fue muy permisiva o por el contrario fue un poco tirando a brusca, a de pronto a que le ponía mucho la norma y la correa y la chancleta, ¿sí? Darme cuenta, ¿sí? Darme cuenta de que si ese tipo de crianza surgió un efecto positivo en mí o no, si de pronto no fue lo mejor para mí, yo lo veo como que ahora fue agresivo, como que me reprimían mucho, como que yo no hablaba porque todo me daba miedo, porque mi papá o mi mamá a cada momento me estaban diciendo, cállese, eso no es así. Si yo soy consciente y hago esa revisión personal, pues trato de mejorar esos patrones de crianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso muy seguramente pues va a permitir que tu hijo o hija, ¿sí? Tenga una crianza más afectiva, segura. Bueno, es tener la capacidad de observar interna y externamente lo que pasa en nosotros, ¿sí? Escanear, siempre, escanear todo lo que estamos experimentando, no actuar desde la impulsividad, porque cuando actuamos de la impulsividad nos estamos dejando llevar por las emociones, y muchas de las veces son emociones del orden desagradable, como la ira, por ejemplo, ¿sí? Que es una emoción que si no tiene piel, mira, ella va como una avalancha y acaba con todo, y después uno dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué le dije esto a mi hijo? ¿Sí? Y muchas veces como padres quisiéramos darle todo a nuestros hijos, quisiéramos que, bueno, mi hijo dice, no, mamita, yo me fui bien súper, yo quiero que para Navidad me tengas esto. Y como padres, sí, juiciosos, responsables, trabajamos arduamente y tratamos de conseguir pues los lucros para poderle dar eso, ¿sí? Que en su debido momento y de acuerdo a esos logros, pues está bien premiarlo, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado todo papás o mamás, porque entonces ya nos estaríamos ocasionándoles un problema, ¿sí? A los hijos se les refuerza también desde el afecto, desde la atención, desde pasar tiempo con ellos, pero un tiempo de calidad, no solamente de llenarlos de lo material, porque les cuento que eso en realidad a largo plazo no tiene ningún tipo de beneficio. Bueno, miren que muchas veces como padres, y yo me meto pues en ese costal como madre, a veces es difícil decirle no a tu hijo frente a algo, frente a una petición que él nos dice, perdón.
Sí, y a veces decimos, hay algunas mamás que sí son bien firmes y dicen, no, así puedo tener o no tengo los recursos, le digo no. Y entonces el decir no en mí cursó un efecto un poco, digamos que como de triste, como que, ay, yo por qué le dije eso, qué pesar de mi hijo, yo teniendo la plata, yo pudiéndole comprar, pero mira, mira mamá o papá, no te invalides en cuanto a eso, más bien autovalídate, porque en realidad eso que tú estás haciendo, estás surcando un camino para que tu hijo en un largo tiempo, en un tiempo, digamos que a corto o largo plazo, pues tu hijo tenga esa capacidad de tolerar un no, de tolerar ese malestar, porque él en realidad sí va a decir, pero ¿cómo así mamá? Yo me he portado súper bien, o ¿por qué si tú tal cosa? Y entonces le hacen la pataleta a uno, y entonces uno muchas veces cuando no regulamos, cuando no toleramos el malestar, pues terminamos cediendo, pero entonces no, papás, mamás, la invitación, regulen su emoción, traten de tolerar el malestar, ¿sí? Y ustedes son los mejores predictores de saber, si le digo no, en el futuro mi hijo me lo va a saber agradecer, ¿sí? De pronto él en el momento dirá que es injusto, ¿sí? Pero también tenemos que poder perfilarlos, limarlos en cuanto a la frustración. Siguiente, por favor. Recordemos aspectos claves como, por ejemplo, no hay varita mágica para criar a nuestros hijos, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos baja tolerancia a la frustración y pues nuestros hijos son nuestro mejor reflejo, ¿sí? La única manera de decir uno, por ejemplo, yo sí regulo la emoción, yo sí hago esto, es viendo a tu hijo, o sea, tú eres el modelo para tu hijo. Si tu hijo es impulsivo, agresivo, pues empieza a revisar en la familia, en los que viven allá, cómo es, porque ellos son esponjitas y todo lo copian. O si pasan mucho tiempo en la televisión, o si miran novelas, todo eso lo aprenden, ¿sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, estar muy cuidadoso de lo que nuestros hijos ven en la televisión o en las redes sociales. Bueno, los niños no vienen con un manual de instrucciones, por más libros que leamos, por más asesorías que tengamos, siempre va a haber algo que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Y la única manera de hacerlo bien, es vivir ese momento, tal y como venga, sin juzgarlo y disfrutarlo, aún en las situaciones más difíciles, aprender a disfrutar de eso también, porque todo eso nos deja una enseñanza. Otro aspecto, no es bueno criar a nuestros chicos con ira, ¿sí? Muchas veces el criar, el responder de manera impulsiva o agresiva, pues hace que nuestros hijos copien ese tipo de comportamiento y sabemos que no es sano, ni física, ni emocionalmente, ni psicológicamente es bueno para nadie. Entonces siempre apúntale a criar con amor, con atención. Siguiente. Bueno, las emociones, yo les hablé hace un momento, cumplen un papel, ¿sí? Ya es como esperamos vivir siempre alegres, pero eso es casi que imposible, ¿sí? Es necesario tener miedo, es necesario tener ira también porque nos moviliza a hacer algo, ¿sí? Es necesario también tener desagrado porque es un mecanismo de defensa frente a algo que podemos percibir como inseguro, no seguro para nosotros. Entonces, empecemos a educarnos en cuanto a esas emociones. Desafortunadamente, esto de las emociones, pues no nos lo enseñaron en la escuela, a nosotros como padres, ¿sí? No, la verdad es que si es un padre curioso, que se preocupa por la crianza, de pronto lo leyó en algún libro, ¿sí? O de pronto en los talleres que los psicólogos nos dan en el colegio, pero en realidad la educación que tenemos frente a eso es muy poca y es necesario. Si tú aprendes a leer ese lenguaje no verbal en tus hijos, mira pues que eso ya es ganancia. Sabrás cómo responder frente a lo que está pasando con ellos. Siguiente, por favor. Entonces, las emociones no las manejamos, ¿sí? Mucho ojo con eso, las emociones las regulamos, las gestionamos, hacemos de ellas algo positivo, ¿sí? Si yo no regulo mi emoción, pues entonces va a ser una emoción sin piel, así como una ola, imagínense en una ola, ¿sí?
La emoción, la ola va hacia arriba, pero baja. El ideal es eso, que la emoción suba, pero baje. Hay personas que están como la ola y se quedan allá arriba. Y puede pasar horas, días, y siguen con esa emoción, como la tristeza, como la ira. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Listo? Siguiente. Mira, que esta diapositiva me llama mucho la atención porque los monstruos sí existen y pues miren que como la inquietud y todo surge en nosotros, en los seres humanos. Si tú no gestionas de manera positiva tus emociones, pues esto se va agravando, ¿sí? Como el miedo, por ejemplo, te puede desarrollar, no sé, una ansiedad, angustia. La tristeza, por ejemplo, si no se gestiona, si no se trabaja, si no se activa, pues entonces de pronto me da una depresión, ¿sí? Entonces es a tener mucho cuidado con eso que sentimos y hablarle con nombre propio y empezar a enseñarle a nuestros hijos. Oye, ponle etiqueta a eso que tú ves en su lenguaje no verbal, que si está con ira, oye hijo, ¿tú estás enojado? Cuéntame por qué estás enojado, tú estés triste, ¿por qué te pasó, hijo? Siguiente, por favor. Seguimos. Bien. Cuando ustedes tienen algunas dificultades en conectarse con las emociones de los niños, recuerden que venimos de un recorrido en nuestra charla de parar. Esa es la palabra importante, paren. Hay muchos pensamientos en su cabeza, hay muchos comportamientos que están siendo automatizados. Traten de darle sentido a todo lo que están viviendo. Miren, cuando la doctora Lucy nos habla un poco de validación, yo les quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Detrás de cada emoción que tiene nuestro pequeño hay un valor. Y el valor de sentirse defraudado de pronto y ver que el papá de pronto no cumple con las cosas bien, o que está extrañándolos a ustedes, o que por alguna razón se sintieron por alguna, digamos, algún momento en que ustedes tuvieron que llamarle la atención. Siempre hay un valor detrás de cada emoción y eso sí que les va a dar a ustedes la posibilidad de que entiendan la emoción como tal. Pienso que toda emoción debe ser validada. Obviamente hay que diferenciar entre la pataleta y obviamente el hecho de que la emoción sea bien sentida. Si ustedes invalidan la emoción, van a tener dificultades muy serias porque el niño se va a regular y se va a poner más mal, y ustedes también. Y en pareja también. ¿Sí? Las emociones que generan, por ejemplo, la celotipia o la infidelidad son válidas porque obviamente eso altera mucho la relación. Adentrándome un poquitico más sobre cómo conectarme con las emociones de los niños, también es importante que ustedes entiendan que, bueno, manejar las emociones y los monstruos que tenemos allí depende de alguna manera de que tenemos una mente emocional y una racional, pero también tenemos la posibilidad de tener cosas sabias. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado bastante en consulta. He tenido la oportunidad de trabajar con varios pacientes a nivel nacional y me doy cuenta que ahorita sintonizados con el hecho me separo, ya estoy aburrido de esta convivencia, no quiero saber nada, el niño es terrible, no está durmiendo, etc. Pero detrás de todo eso hay una serie de cosas que usted tendrá que tener en cuenta, quiera o no quiera. Y es que hay cosas que usted puede comprobar, y lo que usted puede comprobar es que tiene unos hijos, que definitivamente la crianza está ahí, que es una crianza que va a durar por mucho tiempo y es eterna. Eso es una cosa lógica. Otras cosas que dicen con respecto a la infidelidad y investigaciones que hablan que si en algún momento el hombre fue infiel, entonces lo más probable es que, o si la mujer fue infiel, que lo diga abiertamente y si va a ser un proceso terapéutico lo dice. Si lo dice, hay probabilidades de que eso también se salve. Entonces hay una serie de cosas racionales que usted puede investigar con respecto a la relación de pareja y con respecto a la crianza de los niños. También una serie de cosas emocionales, tenemos preocupación por qué va a ser del futuro de él, tenemos preocupación por el dinero que no alcanza, el niño está necesitando ciertas cosas, entonces hay una serie de cosas que están pasando con respecto a mi decisión de pareja también. Yo la amo, yo la quiero, es una mujer que ha estado conmigo, a veces tiene tendencias a ponerse mal, a indisponerse, pero es una mujer con la que yo he convivido mucho tiempo. Cuando usted reúne esas dos cosas, es decir, los elementos racionales y emocionales, porque sabemos que no podemos tomar decisiones si no tenemos claridad en que las dos cosas las necesitamos. Necesitamos lo racional, que es lo que podemos ver, observar y ya está allí.
Y tenemos también lo emocional, que también está allí incluido. Entonces, emocional y racional nos permite trabajar esto de la mente sabia. Mire, dedíquese 2 minuticos, 5 minutos. Tome en consideración y lista de todas las cosas que usted puede comprobar en su relación. Y tome en consideración la lista emocional. Y posiblemente usted va a llegar a confluir en que un momento en que usted balancea las dos cosas, porque tiene que jugar con las dos cosas para tomar una decisión, previamente haber manejado algo de las emociones, posiblemente usted tome una decisión más acertada que tener que abandonar un hogar o irse, o por una infidelidad entrar en un conflicto grande cuando también se puede solucionar. Sin decir que la infidelidad no genera malestar. Y lo digo por las terapias que he venido llevando a cabo en este tiempo de pandemia. Entonces es muy importante aplicar esto de la mente racional y emocional, porque es que si yo comienzo a ver esos dos tópicos, posiblemente mi mente sabia de saber qué debo pensar, qué debo hacer y qué debo sentir, probablemente esté muy bien sintonizado. Es una invitación, porque tomar decisiones y manejar emociones es importante para conectarnos con las conductas y comportamientos de nuestros hijos. Siguiente, por favor. Bien, miren, la forma en que estoy viendo ahora los niños y cómo se está viendo la crianza a nivel mundial. Estamos viendo aspectos ya biológicos en el cerebro de los niños. Los niños tienen 2 pisos. Imagínense que el cerebrito del niño tiene 2 pisos. Un piso primero es el piso más básico, abajito donde está la escalera que ustedes lo pueden ver. Allí, en ese piso primero está el miedo, está la parte en que yo respiro, está la ira, están los momentos en que yo también parpadeo por alguna cosa que mi papá me dijo y yo, uy, qué susto. Entonces, en esa parte emocional está la partecita que llamaríamos la parte límbica. Entonces, los niños también tienen una parte muy emocional que está muy enclavada allí. Y arriba, en el segundo piso, tienen algo que se le va a madurar por allá hasta los 22 años. Entonces, ¿cómo se madura ello? Con normas, con explicaciones, con otras cosas, pero entiendan el cerebro del niño también. Porque es que el pequeño también tiene una tendencia muy fuerte a tener muchas emociones y todo eso se queda encapsulado. Pero si yo le ayudo y le construyo ese puentecito, tratando de darle explicaciones más racionales, teniendo en cuenta la emoción y validándosela, muy probablemente el niño va a estar muy bien con ustedes y va a tener una buena interacción y usted va a lograr entender las emociones del niño. Voy a poner un ejemplo básico. Muchas veces ustedes pueden haber sido atendidos, uno va con la hija, con el hijo, y va a un centro comercial y la señora atiende muy mal, pésimo. Y entonces la niña dice, ay mamá, esa niña tan maluca. Sí, puede pasar, pero si tú te quedas con el hecho de que sí, que ella tan maluca, no queremos saber nada de ella, qué aburrimiento, no volveremos acá. No, porque estamos enclavando al niño o a la niña en la parte emocional de su cerebro. Pero si le hago un puentecito y una escalera y le estoy diciendo, mira, ¿qué tal esa niña, esa niña que nos atendió? Problemas debe tener bastante en la casa. ¿Viste cómo fruncía el ceño? ¿Viste cómo se puso de molesta cuando no le compramos? Bueno, las cosas son de ellos. Es posible que haya tenido dificultades. Escalamos eso hacia la parte de arriba, donde piensa la emoción, y muy probablemente nuestro niño va a entender o nuestra niña va a entender qué está pasando y hace una conexión entre la parte de la emoción y la parte también con la que planea, organiza y hace sus cosas. Recuerden, la parte superior está en construcción y a eso ustedes tienen que apuntarle como padres. Y en las emociones, valídenlas, porque si usted invalida la emoción y dice que no tiene sentido, que qué bobada, que llorando por ese niño, que qué tontería lo suyo, definitivamente van a tener dificultades en la regulación emocional y no hay ninguna conexión con los niños. Hay una desconexión con las emociones y pensamientos de ellos, sobre todo con las emociones. Sigamos, por favor. Bien. La mente sabia, ¿qué permite? O sea, ¿qué me permite a mí unir todo esto que es lo racional y emocional de toda situación? Porque todo tiene sentido allí. Pues me permite de alguna manera tomar decisiones frente a la crianza y ya no llevármela de malestar con mi esposa porque es que ella siempre lo regaña y es que qué maluquera su mamá y no sé qué cosas. O sea, disminuye la ambivalencia en la crianza. Y eso es algo muy importante. ¿Qué más hace? Hace ver los problemas como problemas, entra uno en el diálogo y no permite que de alguna manera sea horrorífico todo lo que pasa, ¿sí? Que el niño hace un montón de cosas en la web, que se volvió youtuber y mire todo lo horrible que está haciendo. ¿Se ve como problema o se ve como algo que ustedes están criticando? Si lo ven como crítica, no lo van a poder solucionar en pareja, ¿sí? Y es muy importante, por supuesto, que no olviden que eso permite generar mayor autoridad y obviamente ejercer un amor propio y el amor hacia los niños, que es más importante. También es importante que de alguna manera yo pueda, ¿cierto?, comenzar a entender y entender cómo es la crianza, qué es lo que me corresponde a mí como adulto cuidador, como la persona que está allí en la crianza, y que de pronto puedo, ¿por qué no?, hacerle entender al niño sobre ciertas cosas que están pasando.
Obviamente también hay recuerdos dolorosos, molestos, de que el niño alguna vez me dijo, tú eres una boba, eres una tonta, eso las mamás se desbaratan y se ponen terrible, pero es por una serie de creencias y pensamientos que se tienen también en la crianza. Y así ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, no es tan terrible, finalmente es un niño que está pensando su vida y está haciendo lo mejor que puede. Y obviamente quitarse un poco de sentimientos de culpa les va a favorecer a ustedes frente a la crianza. Los niños no están aprendiendo ahora porque es que el otro le dio el ejemplo, o la otra persona. Hay un mecanismo interesante que se llama neuronita espejo, y allí vamos a encontrar que hay muchos comportamientos que los niños aprenden porque les parece valioso. Si el niño es iracundo, para él es la ira muy valiosa frente a lo que está haciendo. Entonces hay que revisar un poquito qué está pasando allí. Siguiente, por favor. Bueno, esto es importante. Ahí la doctora Lucy nos va a ayudar un poquitico, por favor. Sí, mira, una autora muy importante desde el modelo en el que nosotros trabajamos, que es Linehan, delineó varias suposiciones con una expectativa que siempre deberán ser aceptadas como un hecho, ¿sí? Cuando nos encontramos en una dinámica familiar en la que de pronto hay dificultades con nuestros hijos, de pronto porque académicamente tienen problemas, comportamental tienen dificultades, ¿sí? En la relación con los padres, con la pauta de crianza, hay problemas. Y muchas veces tendemos a ser muy catastróficos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace esta autora? Piensen que su hijo o su hija está haciendo lo mejor que puede, ¿sí? Trate de creer estas frases, ¿sí? Su hija o su hijo necesita mejorar, esforzarse más y estar más motivada para cambiar. Su hija o hijo requiere hacer las cosas de manera diferente y mejorar las cosas. Su hija o hijo debe aprender nuevos comportamientos en todas las situaciones importantes de su vida. ¿Sí? ¿Qué tan necesario es esto? A veces pretendemos generalizar un comportamiento. Es que usted es muy juicioso en la iglesia. ¿Y por qué no se comporta igual así de juicioso en la reunión que teníamos con la familia, por ejemplo? Y resulta que no, que son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Los miembros de la familia deben tomar las cosas bien intencionadas por parte de su hijo y no asumir lo peor. Y es ahí donde siempre, pues como padres, no nos digamos mentiras, uno tiende a eso, sí, a asumir como lo peor, como que mi hijo la verdad es que ni siquiera se lo ve que esté motivado, que tenga intención, ¿no? Siempre lo vemos como lo malo, como que él es incapaz, como que él no quiere, ¿sí? Y algo muy importante, no hay verdad absoluta, papá o mamá o cuidador, ¿sí? Usted está parado en su verdad, pero su hijo también está en una postura de la verdad que para él es su verdad y es muy respetable, ¿sí? Y es muy interesante que entre los dos pudieran encontrar un camino del medio, en la relación de pareja, en la relación con nuestros hijos, incluso en el trabajo. Sí, nos vamos a encontrar con estas dificultades, con estos conflictos, en la que quiero ganar, en la que se dice lo que yo digo, porque yo soy la mamá o yo soy el papá y punto. No hay conversación, ¿sí? No hay dialéctica, no hay diálogo. La invitación es a papá, mamá, por favor, traten de ponerse en la perspectiva de su hijo. Trate de ver cómo él quizá está viendo esa situación. Y ojalá los hijos también aprendieran de esto. Y entre los dos encontrar una verdad que favorezca a ambas partes y que ayude a armonizar esa relación de padres e hijos y padres. ¿Seguimos? ¿Seguimos, por favor? Bueno, el único día que tienes para dejar una huella en las personas es hoy, ¿sí? Si tienes a tu chiquito y a tu chiquita, trata de grabarte esta reflexión y ponerla en práctica. El hoy, es lo que tú estás sembrando hoy, es lo que tú le estás llenando en ese morral a tu hijo, que es el morral que va a tener para toda la vida. Si tú le siembras amor, paciencia, confianza, seguridad, pues muy seguramente él cuando vaya por su camino de la vida y se enfrente a situaciones de dificultad, se va a acordar de eso que tú le enseñaste, de eso que tú le llenaste en su mochila y lo coja y lo ponga en práctica. Entonces, que hoy sea un tiempo de amor, de calidad, de confianza, ¿sí? El ayer
y el mañana no ha llegado. Entonces, siempre pon atención al hoy. ¿Seguimos? Bueno, esto ya es como un cierre pues de nosotros como institución privada, digámoslo así. Nuestro equipo de trabajo consta por el doctor Pedro, otra compañera en desarrollo familiar, otra colega y mi persona. ¿Sí? Prestamos servicios de entrenamiento en habilidades psicosociales para todos los ciclos de la vida, desde la edad temprana. ¿Sí? Trabajamos con niños, adolescentes, adultos, padres. Siguiente, por favor. Trabajamos en consulta particular, realizamos asesorías a los grupos de trabajo empresarial. ¿Sí? Seguimos, por favor. Realizamos terapia de pareja. Siguiente, por favor. Entonces, estamos a la orden, ubicados en el edificio Portal del Cable, consultorio 501, y ahorita pues por dado la pandemia y todo esto, pues estamos trabajando en teleconsulta y todos nuestros talleres que hacemos con padres y niños lo hacemos desde la virtualidad. Entonces, esperamos pues que este tiempo que pudimos compartir, aunque corto, haya sido para ustedes de mucho agrado y que pudieran haber aprendido algunos consejos, algunos truquitos y ponerlo en práctica con sus hijos para armonizar más la relación. Preguntas, no sé si habrá tiempo para preguntas, ya nos lo dirá la doctora Viviana. Seguimos, porfa, con el video, por favor. Somos DBT Eje Cafetero, un equipo de profesionales en salud mental y desarrollo familiar. Trabajamos bajo la perspectiva dialéctica comportamental, liderados por el doctor Pedro Agustín Garzón Vanegas, quien cuenta con una amplia trayectoria en psicología clínica. Tú eres importante para nosotros, como sabemos que lo eres para quienes te rodean. Con 3 años de experiencia, continuamos trabajando por ayudar a construir vidas que merezcan ser vividas. Somos respaldados por nuestros clientes, diversas instituciones educativas y organizaciones. Nos enfocamos en trabajar la promoción de la salud mental y la prevención. Ofrecemos entrenamiento en habilidades psicosociales dirigidos a niños, niñas, adolescentes, adultos, familias y parejas. Con este entrenamiento, las personas no solo aprenden a solfear de manera positiva las exigencias de la vida, sino también a incursionar en el manejo de la regulación emocional y la atención plena, la cual permite manejar el estrés y fomentar la inteligencia emocional. Estos procesos los desarrollamos de manera grupal e individual. Estamos ubicados en el edificio Portal de Cable, oficina 501. Y si prefieres, también nos dirigimos hasta tu domicilio y lugar de trabajo. Emprende un camino para que tu vida merezca ser vivida. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por tu salud mental? DBT, Eje Cafetero. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente para todos ustedes. En este momento habilitamos el espacio para que ustedes nos hagan preguntas. A Pedro, a Lucy, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaron, excelente. Tenemos en el chat unos comentarios de los padres de familia, que excelente taller, que muy buena la charla, muy bueno el taller. Pero eso es lo que nos expresaba hasta este momento, no tenemos ninguna pregunta. Quiero dar un espaciecito, a ver si de pronto tenemos alguna pregunta, si no podemos dar por finalizada nuestra actividad. En este momento, entonces, voy a compartirles por medio del chat el enlace para que ustedes ingresen a hacer la evaluación del evento. A todos los padres de familia, cuidadores, ingresan a este enlace que les voy a compartir y realizan la evaluación del evento, que con esta nuevamente les confirmo, se realizará también la asistencia. Si tienen alguna duda, entonces nos la pueden compartir por medio de chat. Yo no veo en este momento preguntas, entonces
pienso que ya podemos dar por finalizada nuestra actividad. Nuevamente a ustedes dos, muchísimas gracias por su participación, por todo lo que nos colaboraron en esta charla. Con mucho gusto. Recuerden a ustedes, padres de familia, llenar el documento de evaluación y muchas gracias por asistir a este evento. Que tengan una muy feliz noche.